Muy buenas jóvenes. Hasta el momento hemos creado interfaces gráficas de usuario en las cuales no se realizan cálculos aritméticos. El día de hoy vamos a hacer una ventana en la cual se va a ingresar el radio y la altura de un cilindro y se va a calcular el área y el volumen del mismo. Ya está creada la clase. Se va a utilizar el administrador de esquema, el grid layout. Vamos a definir 6 filas y 2 columnas. El título lo tengo en 2 partes para que se nos complete la fila y pueda verse ordenado la etiqueta y a la par la caja de texto. Entonces en el primer etiqueta vamos a mostrar área y volumen. Establecemos el texto, la fuente, el título, la alineación horizontal. Desde lo vamos a establecer a la derecha. Luego en la siguiente etiqueta, para completar el título, el texto que se va a establecer es de un cilindro, siempre igual la misma fuente y el mismo tamaño, y lo vamos a alinear a la izquierda. Vamos a agregar las etiquetas y la caja de texto para que el usuario pueda ingresar el radio y la altura del cilindro. El label radio. El texto que se va a mostrar sería radio. Y agregamos la etiqueta. Agregamos la caja de texto. Y lo agregamos. Como estamos utilizando el administrador de esquema Grid Layout, no es necesario que establezcamos el tamaño de la caja de texto porque automáticamente se posiciona en todo el ancho de la columna. Entonces, aunque usted defina un tamaño, este se va a acomodar al ancho que tiene. Ahora vamos a crear la etiqueta y la caja de texto para ingresar la altura. Vamos a hacer, a copiar y hacer las modificaciones. Mostramos altura, agregamos tenemos que crear los componentes para mostrar los resultados, el cálculo del área y del volumen. En este caso vamos a calcular el área lateral del cilindro. Área lateral. Modificamos el nombre de la caja de texto. Ahora creamos los componentes para mostrar el cálculo del volumen.
Y modificamos para agregar la caja de texto. Estas cajas de texto que vamos a mostrar el resultado, lo vamos a establecer la edición en falso. Porque solamente es para mostrar información. Estos no tienen, el usuario no tiene por qué modificar resultados. Entonces, vamos a crear un botón. Vamos a crear un botón. Vamos a llamar calcular. Establecemos la etiqueta del botón, calcular. Agregamos el botón. Vamos a agregar un botón para cerrar la ventana. Agregamos el botón para salir. Entonces, todos estos componentes ustedes ya los manejan, cómo crearlo. Entonces, lo nuevo y no tan nuevo porque ya se hizo al inicio. Cuando ustedes estudiaron las ventanas de entrada y salida, pues ahí se hacían cálculos y sabemos que en la interfaz gráfica de usuario toda la información que el usuario ingresa se reconoce como tipo string. No es como en la clase, utilizando la clase Scanner, que ahí nosotros definimos el tipo de dato, ya sea si es entero, si es double, si es char, si es booleano. Pues en la interfaz gráfica de usuario solamente se ingresan datos string. Por lo tanto, cuando se quieren realizar cálculos, por ejemplo, tenemos que convertir esos datos que se ingresaron, que están en forma de string, los tenemos que convertir al dato que nosotros deseemos, ya sea entero, ya sea double, flotante o cualquier otro tipo de dato, long, el que esté. Para cada uno de los tipos de datos hay una clase que se invoca para convertirlo y también invocamos el método que es específico de esa clase. Si vamos a convertir un string a un double, no vamos a llamar a la clase integer ni al método parseInt, sino que a la clase double y al método de la clase double parseDouble. Si usted invoca la clase double y luego quiere invocar el método parseInt, no lo va a hacer, no lo va a lograr, le va a tirar error porque ese método es de la clase integer. Vamos a crear el evento que se origina en el botón calcular. Instanciamos la interfaz. Vamos a declarar y a convertir los datos que el usuario ingresó. Los vamos a convertir vamos a utilizar tipo de datos doble, porque quizá el radio y la altura tengan decimales.
Entonces vamos a declarar una variable de tipo bool, la llamamos radio. Y le asignamos el texto que se obtenga de la caja de texto radio y la convertimos. Entonces la clase para convertir tipos de dato double es la clase double y el método parse double. En el argumento del método iría la caja de texto de la cual vamos a obtener ese valor. Entonces sería txt radio punto getText. Ya obtenemos el texto de la caja Ya tenemos la conversión del valor que ingresó el usuario para el radio. Ahora vamos a hacer lo mismo para la altura. Declaramos una variable y asignamos la conversión. Double punto parse double y en el argumento sería txt altura punto getText. Aquí es necesario, en la interfaz gráfica de usuario, es necesario que nosotros realicemos estas conversiones al momento de realizar cualquier cálculo aritmético. Como les dije, no se reconocen otro tipo de datos más que string. Y no podemos realizar un cálculo aritmético utilizando datos de string, aunque sean números que el usuario ingrese, pero se reconocen como datos string. Necesitamos una variable para que nos almacene el cálculo del área. Lo inicializamos en 0 y necesitamos una variable que nos almacene el cálculo del volumen. También la inicializamos en 0.0. Vamos a desarrollar las fórmulas. Es el área. Para calcular el área lateral es 2 por pi por radio por altura. Esa es la fórmula. Sería 2 por pi, pues invocamos los métodos estáticos de la invocamos la clase math y la constante pi para obtener el valor de esta constante. Pero por radio por altura. Ya tenemos el cálculo del área lateral. Vamos ahora con el cálculo del volumen. La fórmula para calcular el volumen es pi por radio al cuadrado por altura. Es math.pi por el valor ingresado para radio, pues al cuadrado, vamos a escribir por radio, por altura. Entonces ya hicimos la conversión
Ya realizamos el cálculo, ahora vamos a mostrar el resultado de los cálculos. Como lo vamos a mostrar en las cajas de texto, pues a las cajas de texto tenemos que establecer el texto que se va a mostrar. Aquí sería txt área lateral punto ctext. Luego invocamos la clase string, el método valueOf con argumento doble y le pasamos la variable que nos almacena el cálculo del área. En el txt volumen vamos a establecer el texto a mostrar, sería string.valueOf y pasamos la variable volumen. Vamos a crear el evento en el botón salir. Instanciamos la interfaz. Sería system.exit y argumento 0. Con esto finalizamos la clase, vamos a ejecutarla. Aquí ya tenemos la ventana con los componentes que necesitamos para realizar el cálculo del área y volumen de un cilindro. Aquí hay que ingresar el radio, ingresar 5.9, la altura, $12.3 y vamos a calcular. El área lateral del cilindro es 455.97 y el volumen es 1345.11. Vamos a agregar un botón para limpiar las cajas de texto y poder ingresar nuevos datos sin necesidad de estar borrando. Vamos a agregar una fila más en el administrador de esquema. Van a ser 7 filas, 2 columnas. Vamos a mostrar antes del botón salir. Vamos a mostrar el texto limpiado y lo vamos a agregar. Vamos a crear el evento para el botón limpiar. Para limpiar, vamos a establecer el texto en vacío en cada una de las cajas de texto. Para el área lateral establecemos vacío. Para el radio y nos falta para el volumen. Ya tenemos las instrucciones para limpiar cada una de las cajas de texto. Calculamos nuevamente.
Una altura de 7.8. Calculamos que ya tenemos el área lateral 124.97 y el volumen 159.34. Limpiamos, volvemos a calcular 6.1 de radio, de altura 4.2. Calculamos. Podemos limpiar y así sucesivamente podemos seguir ingresando valores y calculando el área y el volumen del cilindro. Este ha sido un ejemplo de una interfaz gráfica de usuario donde se realizan cálculos aritméticos, en donde para poder realizarlos se tienen que convertir los valores que se ingresan al tipo de dato correspondiente, en este caso un tipo de dato doble. Cuando trabajamos con interfaz gráfica de usuario, todos los valores que se ingresan son reconocidos como tipo de dato string. Por ende, es necesario realizar las conversiones pertinentes de acuerdo al tipo de dato que necesitemos. Cuando ingresamos tipo de dato string, por ejemplo, el nombre de una persona, el nombre de una asignatura, estos son cadenas, son tipos de datos cadenas, no es necesario realizar una conversión porque ya son string, entonces no necesita convertirse. Lo que sí es necesario convertir son los datos de tipo numéricos, porque no podemos realizar ninguna operación aritmética utilizando datos string.